Sesión 6. El ideal frente a la realidad. Contenido de la sesión. Los derechos humanos existen tal como se expresan en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en todo cuerpo de los tratados universales. Entonces los derechos humanos serán difíciles de entender. Para algunos, la consecución completa de los derechos humanos es una meta remota e inalcanzable. Incluso los tratados internacionales son difíciles de imponer. Una denuncia puede llevar años y dinero. Entonces, ¿esas leyes internacionales para qué sirven? Sirven como función de contención, pero son insuficientes para proporcionar una protección adecuada de los derechos humanos, tal como se evidencia en la cruda realidad. En la discriminación que está a lo largo del mundo, la tortura y la prisión, que por motivos políticos con frecuencia sin juicio son comunes y se practican lastimosamente incluso en algunos países democráticos. 27 millones de personas viven en la esclavitud. Otras personas no saben leer. No es de extrañar que el 90% de las personas no puedan nombrar más de 3 derechos. Entonces, con tantas personas ignorando sus derechos más básicos, ¿quién asegurará que los derechos humanos se fomenten, se protejan y se conviertan en realidad? Para responder esta pregunta podemos encontrar inspiración en los humanitarios que defendieron la paz. Martin Luther, que defendía a las personas de color; Mahatma Gandhi, que apoyaba la no violencia. Estos y otros humanitarios defendieron los derechos tal como se describe en las páginas siguientes. Defensores de los derechos humanos. Cada uno de ellos ha cambiado nuestro mundo, es una fuente de inspiración y nos enseñan a luchar por los derechos humanos y por la injusticia. Óscar Arias Sánchez nació en 1940, fue una gran persona que se ganó el respeto de los líderes humanitarios por llevar la paz en Centroamérica. En 1986 fue elegido presidente, donde notificó al mundo que tenía la intención de restaurar la paz en Centroamérica. Desenredó la región de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y finalmente, gracias a que Arias Sánchez presionara a los presidentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, tuvo éxito con su plan de restaurar la paz en Centroamérica. El presidente Óscar Arias recibió el Premio Nobel de la Paz y usó el premio económico para restaurar una fundación, Áreas para la Paz y el Progreso Humano. Él durante su presidencia escuchaba al público y después de su mandato siguió siendo un hombre de pueblo, fomentando la seguridad y el desarrollo. En 2006 fue elegido de nuevo presidente de Costa Rica y hoy en día sigue fomentando la paz. Estudió en los Estados Unidos y se licenció en Derecho. Cuanta más libertad tengamos, tanta más responsabilidad tenemos hacia otros como hacia nosotros mismos. San Suu Kyi, nacida en 1945, ha sido una voz principal a favor de los derechos humanos y la libertad en Birmania, un país dominado por un gobierno militar desde 1962. San Suu Kyi escribió una carta abierta al gobierno pidiendo la formación de un comité independiente para celebrar elecciones democráticas. En 1989 se le puso bajo arresto domiciliario. Ha permanecido en prisión casi de forma continua desde entonces, rechazando la oferta de libertad, ya que si la aceptaba, le exigirían abandonar Birmania. En el 2003 se le sacó de prisión y luego se le puso de nuevo en bajo arresto domiciliario. Nelson Mandela, nacido en 1918. Nelson Mandela, uno de los símbolos de derechos humanos más reconocibles de la época, es un hombre cuya dedicación a las libertades de su pueblo es fuente de inspiración para los defensores de derechos humanos. Nació en Transkei, Sudáfrica. Hijo de un jefe tribal, se licenció en Derecho en el año de 1944. Se hizo miembro del Congreso Nacional Africano. En 1994 se convirtió en presidente. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica, un cargo que mantuvo hasta 1999. Yunus fue ganador
de un premio Nobel reconocido por su aporte a prestamistas demasiado pobres para poder cumplir sus sueños, y esto ayudó a muchas personas a salir de la pobreza. Su vida está motivada a ayudar a las personas pobres, motivándolas a aprovechar sus talentos. Martin nació en 1929 y falleció en 1968. Fue uno de los defensores del cambio social no violento más conocido del siglo XX. Nacido en Atlanta, las excepcionales habilidades de oratoria y la valentía de Martin atrajeron la atención nacional inicialmente en el año 1955, cuando él y otros activistas de los derechos civiles fueron arrestados. Alabama por exigir que las personas no blancas cedieran sus asientos a los blancos y se quedaran de pie. A lo largo de la década siguiente, Martin escribió, habló y organizó protestas y manifestaciones multitudinarias, no violentas, para llamar la atención sobre la discriminación racial y para exigir legislaciones sobre derechos civiles para proteger los derechos de los afroamericanos. Después de muchas manifestaciones, culminaron con una manifestación que atrajo más de 250.000 manifestantes. César Chávez fue líder sindical y activista por los derechos civiles. Consiguió mejores condiciones para los trabajadores agrícolas gracias a sus acciones. Nació en una granja de su familia y presenció las duras condiciones que soportaban los trabajadores del campo. Mahatma Gandhi nació en 1869 y murió en 1948. Reconocido como uno de los mayores líderes políticos y espirituales, honrado en la India como el padre de la nación, fue pionero y practicó el principio de Satyagraha, la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva y no violenta, mientras lideraba campañas para expandir los derechos de las mujeres.